Esta historia comienza incontables eras atrás, cuando apareció un ser que fue el primer ser vivo de toda la Tierra. Este ser contenía toda la genética que algún día existiría en el planeta. Pasaron siglos y su lugar de descanso se convirtió en un lago. Alrededor de ese pequeño lago había un árbol gigantesco. La raza humana comenzó a dividirse en pueblos y un pequeño poblado llamado Eldia tenía un hombre llamado Carl Fritz, que sería el primero de su linaje. Naturalmente, a medida que el poblado crecía, Carl Fritz compraba esclavos y cada vez que adquiría uno, mandaba arrancarles la lengua. Él creía que los esclavos no necesitaban lengua, sí sería más fácil hacerlos trabajar sin cuestionar, ya que no podrían comunicarse entre ellos y una rebelión sería mucho más difícil. Este pueblo tenía mucho miedo de sus enemigos, un pueblo mucho mayor que ya se estaba convirtiendo en imperio. Los marleyanos ya eran más organizados y los eldianos temían ser atacados y dominados por Marley, pero Carl Fritz lideraba y trataba de hacer crecer su poblado. Vivían de la caza y tenían un pequeño rebaño de cerdos. Un día, Carl Fritz decidió comprar algunos esclavos. Entre ellos venía una niña. Esta niña era muy joven, tenía el cabello rubio y una expresión triste. Ella, sus padres y otros de su aldea fueron capturados y llevados como esclavos al reino de Eldia. Al ser capturados, fueron integrados al pueblo eldiano y también les arrancaron la lengua, pasando a servir a Carl Fritz. Ymir era muy joven y no había visto nada en su vida. Un día, en cierto momento, Ymir vio a los cerdos encerrados y, en su inocencia, los soltó. Algunos esclavos vieron lo que hizo, pero nadie podía decir nada porque no tenían lengua. Entonces, Carl Fritz reunió a todos los esclavos, nuevos y antiguos, y les dijo que si no señalaban al responsable, les arrancaría un ojo a todos. En su visión, los esclavos no necesitaban 2 ojos para trabajar, y esa sería la sanción colectiva. Entonces, por miedo al castigo, todos señalaron a Ymir. La niña se vio rodeada de dedos apuntándola, y con miedo y sin saber qué hacer, se quedó quieta. Carl Fritz, enfurecido, decidió darle un destino ejemplar para todos los esclavos. Pidió a algunos de sus hombres que montaran caballos, tomaran arcos y flechas y cazaran a la niña en el bosque como si fuera un cerdo. Sería una advertencia para que nunca más nadie liberara cerdos. Y la niña corrió, desesperada, por la selva, recibiendo flechazos y escondiéndose entre arbustos y árboles. Varias flechas la alcanzaron y comenzó a sangrar. Por suerte, encontró refugio. Un enorme y colosal árbol. Era tan grande que sus raíces salían de la tierra y formaban una cueva. Y dentro de esa cueva, la niña se escondió. Allí dentro, oscuro y frío, entre las raíces del árbol había musgo, lo que hizo que la niña resbalara y cayera al agua, un agua densa que la hizo hundirse en el fondo de ese lago. Al sentir su cuerpo caer, el parásito, la fuente primordial de la vida que estaba allí desde siempre, despertó. Esa criatura extraña, llena de tentáculos, nadó hacia la niña, brillaba y sus tentáculos se dividían entre gruesos y delgados. Su apariencia bizarra en algunos momentos se asemejaba a una columna vertebral humana. A medida que la niña descendía al fondo del lago, se acercaba al parásito. Este la alcanzó, sintió cada estímulo de su cuerpo y penetró su espalda con sus tentáculos. Cuando el parásito se fusionó con la niña, activó toda la carga genética de todos los seres vivos del pasado, presente y futuro. Entonces comenzó una enorme mutación genética. El árbol fue completamente destruido, se rompió de abajo hacia arriba y una gran explosión sacudió todo, asustando a los cazadores que buscaban a la niña. Fue una explosión que hizo temblar el suelo y hasta en el poblado las personas se aterrorizaron pensando que se trataba de un desastre natural. Desde lejos se podía ver una figura, una mujer gigantesca que se distinguía en el horizonte. Esa mujer tenía enormes huesos sobresaliendo de su cuerpo y un tamaño descomunal. Ymir había adquirido los poderes de un ser primordial, convirtiéndose en la primera portadora de Titán de todas las eras. Sin embargo, ni ella sabía cuánto
cuán grande era el poder que acababa de recibir. Los cazadores regresaron al reino sin poder creer lo que habían presenciado. Tras algunos segundos transformada, Ymir comenzó a evaporarse. Su cuerpo se redujo y volvió a su forma humana. Como todas las personas que reciben el poder titán, Ymir no recordaba lo que había pasado. Los cazadores, angustiados, informaron a Karl Fritz que la niña se había convertido en una gigante de tamaño increíble. Sin memoria y desorientada, Ymir pensó que era muy peligroso seguir adelante. Entonces pidió perdón por haber liberado a los cerdos. Todos se sorprendieron al ver que regeneró su lengua arrancada y se disculpó con el rey. Los hombres que la vieron como gigante quedaron admirados al verla nuevamente como niña. Karl Fritz, al escuchar que ella podía convertirse en gigante, pensó que podría tener poderes útiles para expandir el reino, así que perdonó a la niña. Cuando finalmente entendieron cómo funcionaban los poderes titán, la pusieron a trabajar para el poblado. Todo lo que se necesitaba para hacer crecer el reino, Ymir lo hacía en su forma de gigante. Ganaba guerras, construía caminos, ciudades, puentes, transportaba cosas. Hacía todo lo que Karl Fritz le ordenaba. Él ya era el líder de un gran reino, el rey Karl Fritz. Con el poder de Ymir, aquel pequeño poblado se convirtió en un reino gigantesco y atacaron y masacraron por completo al enemigo Marley, que no podía hacer nada contra una titán gigantesca que podía regenerarse. Ymir era considerada prácticamente inmortal. Por servir al rey y ver cómo él se sentía satisfecho con sus poderes, terminó enamorándose de él. Karl Fritz tuvo 3 hijas con Ymir. Sus hijas se llamaban María, Sina y Rose. El imperio de Marley intentaba con frecuencia atacar al imperio de Eldia, pero con el poder gigantesco de Ymir, nada era lo suficientemente fuerte para derrotarlos. Un día se celebraba un evento donde los soldados del reino se presentaban ante el rey. Todos estaban frente al trono y el rey estaba rodeado de su esposa e hijas. Un hombre estaba escondido entre ellos y, como un ataque sorpresa, se levantó, tomó su lanza y la arrojó hacia el rey. Estaba muy cerca y lanzó con mucha fuerza. Creía que con esa distancia y potencia no fallaría, que mataría al rey de Eldia. Al ver la lanza dirigirse a su rey, Ymir se lanzó frente a su amado y lo protegió. Naturalmente, con su poder de regeneración, eso no debería ser difícil, ya que todos creían que era inmortal, pero la lanza atravesó a Ymir, hiriéndola en su columna vertebral, un lugar donde nunca había sido herida en ninguna batalla. Al recibir esa herida, no pudo levantarse. Ymir estaba muriendo. El rey, que había creado muchos enemigos con el poder de Ymir, comenzó a temer porque ella no se levantaba. Gritaba que se levantara y se curara, pero ella no respondía. Las hijas de Ymir se aterrorizaron al ver a su madre en ese estado, y el rey, completamente desesperado, la estaba perdiendo. Ordenó preparar una mesa de piedra y pidió que sus hijas se alistaran. También ordenó que los hombres tomaran el cuerpo de Ymir, lo dividieran en varios pedazos y lo pusieran sobre esa mesa. Mandó a las niñas acercarse. Al ver la escena del cuerpo de su madre despedazado, las niñas se llenaron de pavor. Entonces el rey dijo que no tenían otra opción, que debían salvar el legado del reino, que debían volverse poderosas y que la única forma de hacerlo era salvando el legado de su madre. Ordenó que las niñas devoraran la carne de su madre, aún caliente. Ese fue el primer acto de canibalismo en el mundo y quedó grabado en las memorias de los titanes, que en el futuro devorarían personas sin razón aparente. Y al ingerir el fluido donde estaba el parásito, el poder se dividió en 3 partes iguales entre cada una de ellas: María, Sina y Rose. Ahora cada una tenía 1/3 del poder de Ymir. Se volvieron extremadamente fuertes y capaces de defender el reino. Y aquí comenzaría un ciclo de canibalismo que duraría muchos años. María, Sina y Rose se convirtieron en líderes poderosas y tuvieron hijos e hijas. Entre las 3 había una que era la mayor, y los descendientes de ella son conocidos como sangre real entre los eldianos. Por eso, al recibir titanes, las personas con sangre real tienen más habilidades que las demás. El rey Karl Fritz, ya anciano, antes de morir, pidió a sus hijas que continuaran transmitiendo ese legado, enseñando a las próximas generaciones que debían devorar la carne de sus familiares con poderes de titán. Y así ocurrió muchas veces
veces, con el poder de Titán siendo pasado mediante canibalismo. En determinado momento, la humanidad empezó a estudiar la ciencia de los titanes, llamada titanología, una ciencia capaz de crear y desarrollar cosas basadas en titanes. Esta ciencia descubrió que al extraer el líquido de un portador de titán, era posible aplicarlo en otra persona y hacer que se convirtiera en un titán puro y racional. Pasaron algunas eras más, y los titanes eran transferidos de esa forma. Los 9 titanes eran el titán fundador, que tiene la capacidad de crear, controlar y manipular al pueblo eldiano, curar enfermedades, hacer modificaciones genéticas en todo el cuerpo, borrar y crear recuerdos, invocar titanes del pasado y crear titanes desde cero, enviar mensajes mentales a toda la raza, además de activar y desactivar el poder de todos los demás titanes. El titán fundador es el más poderoso de todos los titanes y puede controlar completamente a todo el pueblo eldiano. En la época de Ymir, la mayoría del pueblo eldiano no descendía de Ymir. Con el pasar de las eras, todas las personas del reino eran de alguna forma descendientes de Sina, María o Ross, y los que no lo eran simplemente no respondían al líquido de titán. Si una persona que no era descendiente de Ymir recibía el fluido espinal, no ocurría nada, ya que el ADN del pueblo eldiano es distinto. El siguiente es el titán de ataque, un titán centrado en combates, con diversas habilidades de lucha y con capacidad de avanzar, siendo conocido como el titán que siempre estuvo del lado del pueblo de Eldia. El titán de ataque también tiene la habilidad de ver algunos acontecimientos del futuro. El titán martillo de guerra tiene una cobertura blanca endurecida en su cuerpo que resiste fuertes ataques. También puede crear y manipular el endurecimiento de su cuerpo para formar herramientas o armas en combate. El titán martillo de guerra también puede encerrar al usuario en un cristal para protegerlo, y este puede controlarlo remotamente con ayuda de un cable. El titán mandíbula tiene dientes fuertemente endurecidos y un tamaño menor que le proporciona una gran velocidad. El titán cuadrúpedo es capaz de cargar la mayor cantidad de peso entre todos los titanes, con una gran velocidad y capacidad de comunicación, siendo muy útil en estrategias. Además, puede mantenerse en su forma de titán más tiempo que los demás, hasta 2 meses, mientras los otros solo algunas horas. Su desventaja es una regeneración más lenta. El titán hembra tiene varias capacidades de ataque, siendo un titán muy versátil al recibir fluidos de otros titanes. Cuando la titán hembra recibe fluidos de otros titanes, puede usar sus poderes. También es extremadamente rápida y muy eficaz en batallas. El titán blindado tiene una cobertura muy dura que protege todo su cuerpo. Esta armadura es muy pesada, pero no afecta tanto su movilidad porque las articulaciones están expuestas, permitiéndole moverse rápidamente. El titán colosal es el más grande de todos. Tiene su carne expuesta y es capaz de expulsar grandes cantidades de vapor que queman su propia carne. El vapor es tan caliente que quema todo a su alrededor. También puede generar una enorme explosión al transformarse, y esta explosión es controlada por el usuario, que puede decidir si será mayor o menor, convirtiéndose así en una bomba. El titán bestia asimila los sentimientos y deseos de su portador, adoptando una forma animal según el apego del usuario a cierto animal. Esa será la forma de su titán. Cuando está en manos de sangre real, puede controlar titanes puros, y su fluido espinal es uno de los más potentes entre todos los titanes, ya que solo una gota puede cambiar por completo la transformación de otro titán. Con estos 9 titanes divididos, la ciudad empezó a luchar entre sí, porque el reino de Eldia ya se había convertido en el más grande de todos y nadie más podía enfrentarse a ellos. Eldia creció tanto que se dividió en 9 casas nobles. Cada casa poseía uno de los titanes originales, y al no tener más enemigos, comenzaron a pelear entre ellos. Las familias nobles intentaban robar los titanes unas a otras, y las luchas internas eran detenidas por el portador del titán fundador, que acababa con todo al instante. Pasaron más eras y los combates continuaban. Eldia era invicto, dominando prácticamente el mundo, y el imperio de Marley era pequeño comparado con Eldia. El pueblo eldiano era muy violento. Desde Sina, María y Rose pasaron 145
5 generaciones de 13 años, en que el poder del titán se pasaba de persona a persona, de padre a hijo, hasta llegar a un nuevo rey. Ese rey tenía un nombre inspirado en el primer rey, se llamaba Karl Fritz II y también era portador del titán fundador. Karl Fritz accedió a todas las memorias de Ymir y todo el pasado. Analizando todo, decidió poner fin al ciclo de odio, pues veía cómo las familias nobles peleaban y él siempre debía detenerlas. Karl Fritz viajó por el mundo y encontró una isla deshabitada rica en recursos, ideal para crear un reino de paz. Al ver esa isla, decidió que ahí construiría su nuevo mundo. Usando su poder, levantó decenas de miles de titanes colosales con endurecimiento, les ordenó formar círculos y endurecerse. Los colosales quedaron 10 metros bajo tierra y se cubrieron de endurecimiento. Así, Karl Fritz creó María, Sina y Rose, las 3 murallas de la isla Paradis. Luego, Karl Fritz necesitaba traer a su pueblo para construir castillos, casas y lugares donde vivirían. Usando el poder del titán fundador, envió un mensaje mental a todos los eldianos, diciendo que llevaría a quienes quisieran vivir dentro de las murallas, pero sus memorias del pasado serían borradas y allí tendrían un nuevo comienzo y vivirían en paz. Al mismo tiempo, gracias a la titanología, la ciencia del titán, un pueblo recibió el fluido del titán, pero no se transformaron, se volvieron muy fuertes y leales. Este pueblo fue llamado Ackerman y se convirtió en líder de la Guardia Real, aunque no podían ser manipulados por el titán fundador, y sus memorias no podían ser afectadas. Algunas personas no aceptaron la idea del rey Karl Fritz y la rechazaron, pero otras sí aceptaron y lo siguieron. El pueblo eldiano quedó dividido. Unos iban a la isla Paradis y otros no. Los Ackerman, como Guardia Real, fueron dentro de las murallas. Entonces Karl Fritz, viendo que su pueblo estaba dividido, envió un mensaje mental a los que quedaron en el continente. Dijo que si algún día intentaban atacar su reino de paz, él los destruiría. También creó una regla para los futuros usuarios del titán fundador. Quien lo poseyera no podía romper el voto de paz que él había hecho. Quería una vida pacífica dentro de las murallas, una vida que jamás sería perturbada. Así, borró la memoria de todos los que estaban dentro de las murallas. Esto funcionó por un tiempo, pero quienes se quedaron fuera, entre ellos portadores de titanes, fueron engañados y capturados por Marley. Marley los venció y los hizo servirle. Así Marley creció hasta convertirse en un imperio que esclavizó al pueblo de Eldia, que quedó fuera de las murallas, tratándolos como demonios. Tenían que usar brazaletes para mostrar que eran una raza inferior, vivir en zonas designadas y con menos derechos. La única forma para un eldiano de tener beneficios era ser un guerrero de Marley, destacarse como médico o como titán. En esos casos, recibían un brazalete distinto y eran considerados marleyanos honorarios, y su familia recibía beneficios. Los eldianos fuera de las murallas también conocían la titanología y pasaron ese conocimiento a Marley. Marley, al saber que los eldianos se convertían en gigantes irracionales al recibir el fluido, decidió castigarlos con eso. Si no obedecían, los convertían en titanes puros y los soltaban en la isla Paradis. Reunían criminales en barcos, cruzaban el mar y al llegar aplicaban el fluido espinal y los empujaban desde un muro que rodea la playa de Paradis. Así los titanes quedaban allí, los marleyanos regresaban seguros. Con el tiempo, muchos criminales fueron convertidos, llenando la isla de titanes puros. Los humanos temían salir, pues serían devorados. Con los años, los reyes que heredaban el titán fundador mantenían el legado pacífico, aunque sabían que había titanes fuera. Permitieron la creación de la tropa de exploración, un grupo que salía a investigar. El rey aprobaba eso para evitar la superpoblación dentro de las murallas, ya que muchos morían fuera, controlando así la población. Por eso, la realeza y la nobleza escondían muchos secretos al pueblo, que había perdido sus memorias, pero dejaban que la gente saliera a explorar. Los eldianos en Marley vivían como esclavos, pero algunos intentaban rebelarse. Cuando eran descubiertos, eran enviados al paraíso. Eso era ser llevados a Paradis para convertirse en titanes. Entre esos criminales había algunos revolucionarios. Uno de ellos se llamaba Eren Kruger. Él falsificó todos sus documentos y sus exámenes de sangre, haciéndose pasar por marleyano. Todos creían que realmente lo era, pero en realidad era eldiano y poseía en secreto el titán de ataque. A pesar de los años, el titán de ataque siempre estuvo del lado del pueblo
pueblo de Eldia. Entre los revolucionarios también estaba Grisha Jiger, quien se enamoró de una mujer con sangre real y tuvieron un hijo llamado Zeke. Naturalmente, Zeke también tenía sangre real. Grisha y Dina le enseñaban que el pueblo de Eldia era bueno, con el poder de los titanes, y que Ymir era una diosa que hizo el bien. Pero en la escuela, el ejército y sus abuelos le enseñaban que Ymir era un demonio, que los eldianos eran malditos y no debía creer otra cosa. Entonces, sí que vio que la organización rebelde de su padre iba a ser descubierta. Si eso pasaba, él, sus abuelos y sus padres serían enviados a Paradis sin juicio. Sí que era inocente, sus abuelos también, y solo sus padres conspiraban, así que decidió entregar a sus padres. Su madre Dina fue convertida en titán y su padre se encontró con la lechuza, que le explicó que él era un eldiano que se hacía pasar por marleyano y tenía el titán de ataque. Decidió pasarle sus poderes a Grisha en la cima del muro de la playa. Le explicó que el parásito es la fuente de todo poder, la fuente de la vida, la primera vida, lo que sostiene toda la carga genética, ahora conocida como el titán fundador, y que debía recuperarlo desde las murallas. Eren Kruger, como la lechuza, dio esa última misión a Grisha y lo convirtió en titán para que lo devorara. Al hacerlo, Grisha obtuvo el titán de ataque y se infiltró en las murallas, haciéndose pasar por un ciudadano normal. Allí encontró un mundo más antiguo de lo que conocía, pues la tecnología era muy atrasada. Naturalmente, fue admirado por sus habilidades, ya que era médico de una civilización más avanzada y curó enfermedades consideradas incurables. Grisha también conoció a una mujer llamada Carla y tuvo un hijo con ella llamado Eren Jiger, en honor a Eren Kruger. El ejército de Marley se preparaba para atacar la isla Paradis y robar el poder del titán fundador. Querían todo el poder para sí mismos. Para eso, prepararon a 4 niños guerreros leales que irían a robar el poder del titán fundador. Ellos eran Annie, Marcel, Bertolt y Reiner. Eran el titán colosal, mandíbula, hembra y blindado. Los 4 fueron enviados a infiltrarse en la isla Paradis, descubrir dónde estaba el rey y capturarlo o devorarlo. Marley realmente se arriesgaba al enviarlos dentro de las murallas, pero aún así lo hicieron. Tuvieron problemas con los titanes puros y uno de ellos devoró a Marcel, tomando así el poder del titán mandíbula. Quien lo devoró fue Ymir, que ya llevaba 60 años vagando como criminal. Esta Ymir no se llamaba así realmente, era una niña de la calle que fue nombrada así e idolatrada como una falsa diosa. Terminó ganando el poder del titán mandíbula y se infiltró en las murallas. Bertolt se transformó en el titán colosal, se acercó a las murallas y de una patada destruyó por completo el portón de piedra. Uno de los escombros gigantes cayó sobre la casa de Eren. Cuando el padre de Eren vio lo que pasaba, fue inmediatamente hacia el rey, descubriendo un lugar subterráneo secreto, una cueva de cristal. Al llegar, la familia real realizaba un ritual donde el titán fundador sería transferido a la nueva generación. Grisha le pidió a Frida, la portadora del titán fundador, que destruyera a los invasores y detuviera la matanza de titanes puros dentro de las murallas. Pero Grisha vio que la familia real no haría nada. Seguirían permitiendo que la gente muriera para mantener el pacto de paz de Karl Fritz. Luego de rogarles, Grisha entendió que debía luchar. Entre sus pensamientos, oyó un susurro de su hijo Eren. Eren, ya adulto, estaba con su padre en el futuro. Le habló por los caminos y mediante el poder del titán fundador, le dijo que ya había visto todos los futuros y que no había otra opción. Debía eliminar a la familia real y obtener el poder del titán fundador. Manipulando el pasado, Eren motivó a su padre a atacar y acabar con todos. Así, Grisha lo hizo y consiguió el poder del titán fundador. Luego salió desesperado para transferir su poder de titán a su hijo, ya que su tiempo se acababa. Finalmente, encontró a Eren entre los sobrevivientes del ataque del titán colosal y le inyectó el líquido de titán, haciéndolo transformarse y devorarlo. Así, Eren obtuvo el poder del titán fundador y del titán de ataque. Lentamente, fue aprendiendo a usar los poderes y habilidades de su titán. Al principio fue temido por la humanidad. Muchos sospechaban de él. Pronto, Eren descubrió que sus amigos Reiner y Bertolt eran en realidad titanes originales infiltrados para capturar el poder del titán fundador. Cuando Reiner y Bertolt abrieron las murallas, entraron titanes puros y murieron muchas personas, incluida la madre de Eren.
Eso lo llenó de odio y lo llevó a buscar venganza. Se sintió atraído por la idea de destruir a todos los titanes, pero antes debía resolver un misterio, ya que al devorar a su padre y volverse titán, él también había perdido sus recuerdos. Tenía la llave del sótano de su casa, y dentro de ese sótano había un secreto que necesitaba resolver. Para llegar hasta allí, participaron en varias batallas, y cuando finalmente llegaron, descubrieron que existía otra civilización fuera de la isla Paradis, una civilización obsesionada con invadirla y tomar sus poderes. Los intereses de Marley en la isla Paradis iban mucho más allá del titán fundador. Querían el poder del retumbar y también los recursos naturales que existían en la isla. En el sótano, Grisha había dejado una fotografía y varios diarios. En esos diarios contaba cómo era el mundo exterior, la tecnología que tenían, su desarrollo y las leyes que lo llevaron a ser capturado como prisionero y enviado a la isla Paradis. También escribió un resumen del mundo en el que vivían, desde Ymir hasta el momento actual, cuando el rey se encerró en las murallas y borró la memoria del pueblo. Entonces, la gente dentro de las murallas descubrió que eran eldianos. A partir de ahí, Eren entendió que era necesario entrar en contacto con sangre real. Solo así podría activar todo el poder del titán fundador. Quería leer los recuerdos de los antiguos portadores del titán fundador. Entonces, Eren hace contacto con sangre real y descubre que puede activar los poderes del titán fundador, aunque sea momentáneamente. En ese momento, todo lo que quiere es proteger a sus amigos, defender a la humanidad dentro de las murallas y destruir todo lo que esté fuera de ellas, a todas las personas que crearon ese sistema de sufrimiento y permitieron que miles de personas fueran devoradas por titanes con el paso del tiempo. Quería cambiar completamente el sistema de esa época. El verdadero rey dentro de las murallas se escondía como una familia noble, vivía con ciertos lujos, pero tenía un rey falso que reinaba en su lugar. El verdadero rey se llamaba Rod Reis. Él tampoco tenía más hijos vivos que pudieran heredar el trono, salvo una niña bastarda llamada Historia Reis. Historia y Eren fueron capturados y llevados a la caverna de cristal. Allí, Eren fue completamente atado. Rod Reis quería convencer a su hija, Historia, de inyectar el líquido de titán para devorar a Eren y convertirse en la nueva titán fundadora. Al principio, Historia acepta, pero luego repensa y decide no devorar a Eren. Se vuelve contra su padre, lo lanza al suelo y dice que se quedará al lado de Eren, sin importar que tuviera que ir en contra de un mundo entero. Cuando él está siendo liberado, Rod Reis moja su lengua con el líquido de titán que iba a ser inyectado a Historia. Al transformarse en titán, su columna se rompió, su sangre real lo transformó en una forma completamente extraña. Se convirtió en un titán gigantesco y extremadamente poderoso, lo que dio mucho trabajo para ser derrotado. Entonces, la gente descubrió que el rey era falso y que la verdadera heredera del reino era Historia Reis. Cuando el titán puro de Rod Reis salió de la caverna, esta comenzó a desmoronarse sobre ellos, y para protegerse, Eren tuvo que aprender a usar endurecimiento. En ese momento, en la bolsa que Rod Reis había dejado atrás, Eren vio que había un frasco con una etiqueta que decía encorazado, y dentro estaba el líquido del titán blindado. Eren mordió el plástico y lo consumió, obteniendo la capacidad de hacer endurecimiento. En ese mismo momento, cristalizó todo su titán y salvó la vida de sus amigos del colapso de la caverna. Después de derrotar a Rod Reis, también sellaron el agujero de la muralla usando el poder de endurecimiento de Eren. Entonces, Historia Reis fue coronada como reina de la isla Paradis, y Eren, al besar su mano, que tenía sangre real, recibió acceso a los poderes del titán fundador. Usando los poderes del titán fundador, vio todas las probabilidades de futuros posibles y disponibles para él. Entre todas las opciones, Eren vio que tendría que tomar decisiones drásticas y severas. Así, el tiempo pasó en la isla Paradis. Formaron una alianza con el clan Azumabito, que organizó reuniones entre la isla Paradis y otros gobiernos locales. Salieron de la isla con la intención de encontrar aliados, pero en todos los lugares en los que participaban en reuniones, escuchaban la misma frase: el pueblo de la isla Paradis eran como demonios que se convertían en gigantes y debían ser eliminados por completo. Comenzaron a detectar una repetición en estas frases de los líderes mundiales y comprendieron que muy pronto se unirían para destruir la isla.
día, todas las naciones, todos los pueblos, se unirían para ir contra una pequeña isla. Esto se debía al miedo al poder avasallador del Retumbar y del Titán fundador, además de los intereses políticos en las riquezas naturales de la isla. Marley envió varios barcos a la isla Paradis con guerreros de Marley, y el pueblo de Paradis capturó estos barcos y convirtió a algunos enemigos en aliados. Así, también aprendieron a usar toda la tecnología de Marley. Durante este periodo, Marley fue atacado porque otras naciones vecinas descubrieron que habían perdido varios de los poderes, como el Titán colosal y el Titán femenino. Al ver que estaban algo debilitados, las otras naciones atacaron con armas anti-titán. Esto desató una guerra que duró casi 4 años. Durante ese tiempo, el pueblo de la isla Paradis creció y se desarrolló, construyendo carreteras y ferrocarriles. Eren, cada vez más centrado en su mente, pensaba que debía destruir a las personas fuera de las murallas. Cuando terminó la guerra de Marley contra las naciones enemigas, algunos de los soldados, completamente traumatizados por haber matado y visto tantas muertes en el campo de batalla, se reunieron en hospitales de rehabilitación. Entre ellos estaba el abuelo de Eren, que era médico, y Eren se cortó la pierna e infiltró en Marley, fingiendo ser un soldado que acababa de traumatizarse en la guerra. Durante su recuperación, conoció a Falco. Utilizó a Falco para comunicarse con sus aliados, que trabajaban con él como traidores. Así comenzó un festival que uniría a varios líderes mundiales. Durante esta gran fiesta, los líderes mundiales declararon la guerra contra la isla Paradis, una guerra en la que los pueblos se unieron en una sola fuerza para atacar la isla. Durante el discurso de declaración de guerra, quien aparece rompiendo todo y matando a la persona que estaba declarando la guerra es Eren. Se transformó y mató a todas las personas presentes en el edificio. Niños, jóvenes, ancianos, varias personas murieron a manos de Eren en ese momento. Lara Tibur se transformó en el Titán Martillo de Guerra, un titán extremadamente poderoso, pero Eren tiene muchas más habilidades de combate. Con la ayuda de Mikasa y toda la tropa de exploración, junto con la tecnología científica de Marley que robaron de los barcos espías enviados a la isla, Eren derrotó al Martillo de Guerra. Había hecho un plan secreto con Zeke. Zeke decidiría unirse a Eren y, usando la sangre real de su hermano junto con el poder del Titán fundador, los dos harían que toda la raza eldiana fuera estéril e incapaz de tener hijos. Así, el plan de Zeke era que todas las personas eldianas dejaran de tener hijos y la raza se extinguiría en al menos 100 años. Sin embargo, Eren no estaba de acuerdo con este plan. Él tenía su propio plan secreto. En una lucha de Eren contra el Titán blindado, Eren terminó atrapado y volvió a su forma humana. En su forma humana, lo único que tenía que hacer era encontrarse con su hermano Zeke para que juntos pudieran activar el Titán fundador, y así nadie podría derrotarlos. Pero durante la huida de Eren, quien estaba en el camino con un rifle extremadamente potente anti-titán era Gabi, quien acertó un tiro en la cabeza de Eren, arrancándole la cabeza. Cuando la cabeza de Eren salió volando, cayó en la mano de Zeke, haciendo así un contacto directo con la sangre real. Pero quien no permitió que la cabeza de Eren se soltara de su cuerpo fue el propio parásito Eren. Asumió el control del Titán fundador y se transformó en una forma completamente bizarra, el mayor titán visto en todos los tiempos. En el mundo de la conciencia, donde existe la voluntad de Ymir, Zeke intenta convencerla en súplicas para que deje al pueblo eldiano infértil, pero Eren la abraza y le dice que ella no es dios ni esclava, sino una persona que necesita ser liberada después de tanto tiempo. Ymir decidió escuchar la voz de Eren y concederle todos los poderes de los titán. Eren ahora activó el estrondo, haciendo que todo el endurecimiento de titán que existía en la tierra cayera, y todas las murallas se desplomaron. Los titán colosales salieron de dentro de las murallas y comenzaron a marchar por el mundo. Rápidamente atravesaron el océano y empezaron a pisotear todo lo que había por delante. Una cantidad tan grande de titanes colosales no dejaba ni siquiera una cucaracha. Todo fue completamente aplastado por donde los titanes pasaban y el estruendo avanzaba cada vez más rápido. Era posible ver a esos gigantes aplastando y destruyendo todo, y la gente aterrada huía hasta no tener más salida. La tropa de exploración, Mikasa, Reiner y los demás decidieron formar una alianza para detener a Eren. Eren convocó a todos ellos en el mundo de la coordenada y les dijo
que no debían impedirlo, pues él eliminaría todo lo que existiera fuera de la isla Paradis, reduciría el mundo a cenizas, haciendo que solo la isla Paradis sobreviviera. Mientras tanto, Falco ya había devorado a Porco, convirtiéndose en el titán mandíbula. Sin embargo, al haber consumido parte del líquido espinal de Zeke, el titán bestial se convirtió en un titán pájaro, lo que ayudó mucho en la batalla de la alianza contra Eren. La tropa de exploración aterrizó sobre el titán gigantesco de Eren, quien invocó varios titanes del pasado, y comenzó una gran batalla allí, encima de Eren. Mientras tanto, los titanes colosales salieron de la isla en forma de círculo, expandiéndose por todo el globo terrestre. Alrededor del 80% de la población mundial ya había sido aplastada cuando Armin decidió atacar a Eren, transformándose en titán colosal y liberando una poderosa explosión. Cuando esto sucedió, la forma esquelética de Eren cayó al suelo y el parásito se separó de él. El propio parásito tomó una forma colosal y Eren se levantó como un titán colosal de ataque con capacidades de endurecimiento. El parásito, en su forma de titán, luchó contra Reiner, Annie y los demás. El parásito transformó a varias personas en titanes puros, incluida Gabi. Todo parecía perdido y la cabeza de Mikasa comenzó a sentir fuertes dolores. Eren envió a su mente una visión de un mundo perfecto, donde los dos vivían tranquilamente en una cabaña. Allí le pidió a Mikasa que lo olvidara, pero ella no quiso. Decidió atacarlo. Armin, en su forma de titán colosal, estaba luchando contra Eren en su forma de titán colosal de ataque. Armin recibió un fuerte golpe, aunque en el anime fue algo leve, con un ataque combinado con Levi, quien disparó una lanza trueno desde el diente del titán colosal. Se abrió un agujero en su boca y Mikasa entró por ese agujero. Al entrar, vio que dentro de la garganta estaba la cabeza de Eren, colgando. Con lágrimas en los ojos, Mikasa cortó la cabeza de Eren y destruyó completamente todo el ciclo de odio de los titanes y todo el poder de los titanes. La imagen de Ymir apareció al fondo sonriendo, pues finalmente estaba libre de su prisión de más de 2000 años. Ymir dijo que necesitaba a una mujer tan ciega por amor como ella para poder ser finalmente libre. Levi sufrió una caída de más de 60 metros y cuando tocó el suelo perdió automáticamente el movimiento en sus piernas. Mikasa cayó al suelo, a salvo con la cabeza de Eren, y todo el poder de los titanes comenzó a deshacerse. El poder Ackerman que se había hecho con el líquido dejó de funcionar. El parásito comenzó a desintegrarse. Las personas que se habían convertido en titanes puros volvieron a ser humanas. Todos los poderes de los titanes que existían en la Tierra dejaron de existir automáticamente. Así aparecieron las personas que estaban en la coordenada. Aparecieron allí, despidiéndose de Levi y haciendo el símbolo de ofrece tu corazón. Levi sonrió y lloró al mismo tiempo, también ofreciendo su corazón, despidiéndose así de sus preciosos amigos. Así, todos los poderes de Titán fueron deshechos. Más tarde, Mikasa tomó la cabeza de Eren y la llevó hasta la isla Paradis. Allí buscó el árbol donde generalmente Eren dormía y enterró la cabeza de Eren. Con el paso del tiempo, el árbol creció enormemente. Cuando Mikasa murió, el árbol ya había alcanzado un tamaño impresionante y la tecnología en el mundo se había desarrollado considerablemente. Paradis había establecido varias conexiones con el mundo exterior. Sin embargo, todas las personas en el mundo guardaban un enorme prejuicio contra la isla Paradis. Todos los pueblos sabían que el 80% de la población mundial había sido eliminada por culpa de la isla Paradis, por lo que se reunieron. Los 20% de la humanidad que no fue destruida decidieron atacar al pueblo de la isla con todas sus fuerzas, sin dejar nada atrás. Esta fue la última guerra que destruyó completamente la isla Paradis, pero con el paso de varias eras, el árbol de Eren, donde fue enterrado, creció tanto que alcanzó el tamaño de la misma manera que el árbol donde Ymir entró, un árbol de tamaño colosal, con una entrada y posiblemente un parásito. Este fue el fin de Shingeki no Kyojin. Si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal, deja un like, comparte, comenta lo que te ha parecido y cuál resumen te gustaría ver aquí en el canal. Muchas gracias, hasta la próxima.